Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a todos y a todas en este programa de investigación y de postdoctorado internacional en derechos humanos. Hoy tenemos un tema diferente, interesante, novedoso, útil, poco conocido, que es toda esta parte de la interculturalidad, todos estos temas del pluralismo, de qué manera la población un sector de la población tan vulnerable como son los grupos indígenas pueden tener una connotación de olvido principalmente y de atención prioritaria. Pareciera que son, como decían algunos personajes, ciudadanos de segunda porque no cuentan ni con la voz ni el apoyo de las instituciones para poder defender sus derechos, sobre todo hablamos de las comunidades donde aún siguen teniendo sus propios usos y costumbres y demás. Y qué mejor que para tratar este tema, pues tener una gran experta. Con Cecilia ya hemos platicado en generaciones anteriores de tener un espacio propio en el instituto sobre temas de interculturalidad y que podamos empezar a trabajar con la sensibilización que esto amerita. Y bueno, pues un esfuerzo muy pausado, interesante, pero sí necesario. Quiero dar la más cordial bienvenida nuevamente a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos y presentarles a Cecilia Valencia Canul. Ella, de formación, es abogada feminista, defensora de derechos humanos y ha estado especializada en temas indígenas, principalmente en el ramo del género, antirracista e intercultural, asimismo con el pluralismo y la participación comunitaria. Sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, de las pocas personas que conozco especializadas en la materia, y ya hemos tenido gratamente la oportunidad de contar con ella en otras sesiones con su gran motivación y conocimiento de estos temas que son tan imprescindibles y tan sensibles sobre todo. Así es que bueno, pues no me resta más que cederle el uso de la voz a Cecilia, agradecer a nuestros queridos amigos de Argentina, Colombia, que nos hacen también el favor de acompañarnos. Y pues adelante, Cecilia, bienvenida y nuevamente muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Muy buenas noches a todas y a todos. Bueno, pues me presento. Soy Cecilia Valencia Canul, soy abogada por parte de la UNAM, maestra en Derecho Indígena por parte de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Y los últimos 4 o 5 años me he estado dedicando y especializando en temas de interculturalidad, sobre todo de enfoque intercultural, ¿no? Pluralismo jurídico, jurisdicción indígena y sistemas normativos indígenas, ¿no? Esto no solo desde la parte procedimental, sino también desde la ejecución penal, ¿no? O la imposición de sanciones. Em, Cuando el doctor me invitó a darles esta plática y me dijo, no solo hay abogados, ¿no? Sino hay otros perfiles, como que ahí dije, chin, ¿no? ¿Cómo llevamos o sea, la pregunta fue, ¿cómo comparto los conocimientos del derecho que se extiendan hacia otras ciencias y otras ramas, ¿no? Entonces creo que fue un gran reto, espero poder hacerlo de la mejor manera el día de hoy. Y pues bueno. El día de hoy les voy a compartir, voy a pedir que si bien voy a estar exponiendo, si hubiera alguna duda, pueden interrumpirme en cualquier momento. Les voy a compartir pantalla. Y pues bueno, justo empezamos desde el nombre, ¿no? La idea inicial era la interculturalidad y el pluralismo jurídico, ¿no? Pero dada esta diversidad que ya hay de perfiles, lo cual me emociona mucho de poder llevar a otras áreas no jurídicas el conocimiento, pues ahora es la interculturalidad en los derechos humanos. Y bueno, empezamos primero por qué es cultura, ¿no? La cultura tiene demasiadas acepciones desde términos sociológicos y antropológicos, ¿no? De manera muy precisa vamos a tomar por cultura que van a ser aquellas representaciones, acciones y modos de vida que van a englobar tradiciones, creencias y valores y que se van a llevar a la práctica.
Y por cultura, pues hay una infinidad de culturas, ¿no? No solamente culturas, pues en el contexto de México y en general de América Latina, precolombinas, ¿no? O antes de la llegada de los españoles, sino también hay culturas vivas, ¿no? A veces pensamos en pueblos indígenas y la cultura y pensamos en zonas arqueológicas o pensamos como en una gran diversidad, pero también es importante reconocer que la cultura de los pueblos y de las comunidades indígenas que hay actualmente, pues son estas prácticas, ¿no? Que se llevan a cabo, que pueden tener si nos ponemos muy puristas, que pueden tener un origen antes de la conquista, pero que también se han ido modificando y adaptando con el paso del tiempo, ¿no? Sobre todo desde contextos, pues, religiosos, políticos, económicos, sociales e incluso lingüísticos, ¿no? Que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, primero, justamente es tener claro cuál es el concepto o qué nos vamos a referir por cultura. Después, otro concepto que es indispensable conocer para hablar de temas sobre enfoque intercultural es la autoadscripción. La autoadscripción es una capacidad de las personas para identificarse como integrante de un pueblo o comunidad indígena. Esta, la autoadscripción parte de la identidad y esta identidad puede ser de manera individual, es decir, yo Cecilia, pero también de manera colectiva. Yo Cecilia como mujer con ascendencia maya, ¿no? Entonces, tengo una identidad personal de manera individual, pero también hay una identidad colectiva detrás mío, ¿no? Y justamente a partir de esta identidad y de la cultura, es que se va a tomar de manera general, como lo establece la normativa del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como la Declaración Americana y Universal sobre los Derechos de los Pueblos eh, Indígenas, que esto, la autoadscripción, es decir, el yo me identifico como persona indígena, es el criterio fundamental para aplicar todas las prerrogativas existentes en materia de derechos humanos para las personas, los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas también, ¿no? Entonces, partimos de la autoadscripción y esta autoadscripción se va construyendo, ¿no? Si bien podemos, en el caso muy reciente de México, ya se cuenta con un catálogo de pueblos indígenas, ¿no? Ya digamos que el otro día iba una autoridad y me decía, ya tengo mi acta de nacimiento de que soy pueblo indígena, ¿no? Pero si bien antes de esto no había un catálogo, puede que en otros países no exista un catálogo, desde la identificación de la identidad, ese es el criterio para aplicar diversas prerrogativas. Eh, y pues bueno, otro de los conceptos básicos que considero que debemos conocer y de saber para adentrarnos al tema de la interculturalidad es el de colonialidad. La colonialidad establece un sistema de clasificación social que se basa en una jerarquía social y racial y la forma de relaciones sociales, ¿no? Esta forma de, digamos, de ver el mundo, de construir el mundo, de generar conocimiento, de aplicar conocimiento, de incluso identificar la cultura, viene su origen en la conquista, ¿no? A raíz de la conquista o de la llegada de los españoles, es que se empiezan a establecer nuevos parámetros acerca de cómo debe de ser, ¿no? De dónde viene el conocimiento, de dónde viene las prácticas o cómo debe de ser. Y bueno, tenemos dos tipos de colonialidad. La colonialidad del saber, que justamente es este espacio de enunciación epistémica, donde nos dicen cómo se debe producir conocimientos bajo ciertas necesidades, ¿no? Y que este es el único conocimiento válido. Y después viene la colonialidad del ser, que este se refiere a las experiencias vividas de la colonización en la formación de subjetividades.
Entonces, lo que busca la interculturalidad es justamente eh, repensar estas formas de saber y de hacer a partir de la identidad de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, para entrar un poquito de lleno ya en la materia, me gustaría compartirles acerca de el proceso de evolución histórica y epistémica sobre la interculturalidad. Antes de hablar de interculturalidad, el primer término que se empezó a utilizar fue el de multiculturalidad. Y Ulloa Aguirre lo define como las demandas de las minorías culturales centradas en el reconocimiento de la identidad diferenciada y por lo tanto establecer un marco político que las incluya en un estatus y derechos en función de ciertos grupos. Entonces, la multiculturalidad se da sobre todo en contextos europeos y en Estados Unidos, en esta cuestión del pueblo afro. Y de ahí se empieza como a decir, a ver, sí, somos un estado-nación, pero hay diversos grupos con identidades culturales, que somos minoría en ese sentido al resto de la población, pero los hay. Entonces, la multiculturalidad tiene estas características, que va a reconocer las diferencias y la cultura las va a comprender y respetar, pero digamos que hasta ahí, ¿no? Y sobre todo sea en contextos de Estados Unidos. Sin embargo, viene el término de pluriculturalidad. Este término tiene que ver más con un proceso de América Latina que representa particularidades de la región. Esto, una de las particularidades de la región tiene que ver con la colonización. Y entonces la pluriculturalidad va a referirse a la convivencia entre los pueblos indígenas y negros con blancos y mestizos, ¿no? Es decir, estamos todos y convivimos. El mestizaje lo coloca como una realidad de la sociedad y surge de una pluralidad histórica. Estas culturas van a convivir en un espacio territorial y juntas vamos a constituir una totalidad de la nación, ¿no? En el caso muy específico de México, la constitución política basa, ¿no? La nación es pluricultural. ¿Por qué? Porque hay una diversidad de culturas. Sin embargo, este término, si bien es utilizado y a veces equiparado a la interculturalidad, va a haber una diferencia. La interculturalidad va a retomar elementos de la pluriculturalidad, ¿no? Que va a ser la convivencia. Pero aquí va a realizarse una convivencia desde negociaciones e intercambios culturales que van a buscar desarrollar una interacción no solamente de las personas, sino también de conocimientos y de las prácticas culturalmente diferentes. Es decir, la interculturalidad va a retomar como base el derecho a la diferencia. No solamente reconoce las diferencias, sino trata de comprenderlas desde el respeto y además va a haber un intercambio y una interacción entre estas culturas existentes en un espacio y en un territorio. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Si las hay, con gusto pueden interrumpir. Y bueno, Cecilia, sí, te ha- adelante. te hago una pequeña consulta a ver si yo lo entendí bien. Multiculturalidad sería coexistimos, pero no hay una relación más profunda que eso, ¿sí? Em, Pluriculturalidad tiene que ver cuando ya hay un ensamble entre las distintas culturas, ¿cierto? E interculturalidad, en ese, digamos, estamos juntos, pero además hay alguna conexión más profunda que en la multiculturalidad, pero sin unirnos o sin ensamblarnos como en la pluriculturalidad. ¿Entendí bien? Sí, excepto lo último, la interculturalidad sí va a haber esta interacción,
pero la interacción se va a dar desde el respeto y la comprensión, desde reconocer al otro diferente, cosa que la pluriculturalidad solo es pues todos convivimos y aquí estamos, pero no es tan profundo porque no se basa en el respeto y tampoco hay una interacción o un intercambio de saberes. Es Digamos que decir, que la si lo pusiéramos interculturalidad con, sería más deseable que la pluriculturalidad. sí, digamos Ah, que si mira, lo ponemos por niveles, va la multiculturalidad, luego la pluriculturalidad y arriba la interculturalidad. Porque genial, muchas además gracias. la interculturalidad reconoce al otro como diferente, ¿no? No solo es de, ah, existen, sino hay un reconocimiento y generalmente este reconocimiento se da desde los marcos jurídicos del país, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, hay un reconocimiento de los pueblos originarios, pueblos indígenas, que son la base de la nación. En Colombia, en Bolivia, por ejemplo, se reconocen ciertos pueblos y ahí enumera cuál desde su constitución, ¿no? Entonces va a haber este reconocimiento que generalmente es jurídico. Además hay una interacción, porque esta interacción se da a través de la implementación de diversas políticas públicas, ¿no? Hay una política pública, por ejemplo, en Colombia, donde se crea la jurisdicción, donde se reconoce la jurisdicción indígena y además, desde un ámbito de jurisprudencia, se reconoce que hay esta interacción y, si no mal recuerdo, son el único país en América Latina que tiene una ley de coordinación entre jurisdicción estatal e indígena, ¿no? Entonces va a haber esta interacción no solo a nivel interno, sino también a nivel externo, es decir, con el Estado. ¿Sabes por qué me genera por ahí a veces alguna duda? Porque como se llaman o se denominan estados pluriculturales, lo que nosotros entendemos que son como los estados que por ahí tienen un mayor avance en la integración de estas identidades culturales, eh, no se habla de interculturalidad, sino más de pluriculturalidad. Por eso me estaba en la duda si que era como lo más deseable o que era como el estadio este superior. El caso de Sí, Bolivia, Ecuador y en alguna medida, como dices tú, Colombia y México. sí. Además es importante recalcar que la interculturalidad es algo que se va construyendo con el tiempo, se va construyendo el Estado, lo va construyendo a través de las políticas públicas, ¿no? Es un proyecto de Estado-nación. ¿Por qué? Porque lo que se busca, que lo vamos a ir viendo más adelante, es poder estar en un marco de igualdad sustantiva, desde el reconocimiento y desde la implementación de diversas políticas públicas en todos los aspectos, en el aspecto educativo, de salud, de acceso a la justicia, en general de los derechos. ¿Vale? Entonces vamos a irlo desmenuzando un poquito más. Denme un segundito porque se está acabando la batería de la. Listo. Entonces, justamente la interculturalidad va a reconocer como sujetos políticos, es decir, sujetos de derecho a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Además, va a reconocer los conocimientos y sus prácticas culturales, ¿no? En la pluriculturalidad es como sabemos que existimos, interactuamos, pero ahí lo dejamos. La interculturalidad va a retomar estos conocimientos y estas prácticas para integrarlo a diversas políticas públicas, ¿ok? Y pues bueno, tenemos tres tipos desde un marco teórico sobre perspectivas de interculturalidad. El primero, que es un aspecto básico, digamos que igual van de menor a mayor, es una perspectiva desde la relación relacional, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Es lo más básico, lo más general. Hay un contacto e intercambio de culturas, pero va a ocultar conflictos y los contextos de poder.
Después, en un segundo nivel de perspectiva de interculturalidad, hay un reconocimiento de la diversidad y la diferencia. Lo que se pretende es que haya una inclusión. Busca promover el diálogo, la convivencia y la tolerancia. Sin embargo, no va a tocar las causas de asimetrías y desigualdades sociales y culturales, ¿no? Y este se relaciona con la multiculturalidad, que era lo que veíamos. Te reconozco, sabemos que existimos, podemos convivir, pero hasta ahí. Y después viene una perspectiva intercultural crítica, que esta perspectiva intercultural crítica es justamente lo que les mencionaba. Es un proyecto que se va construyendo porque parte de los problemas estructurales, coloniales y raciales y se construye dentro de una matriz colonial, ¿no? Entonces, digamos que para el ejercicio o la proyección de diversas políticas públicas, en materia, por ejemplo, de salud, tenemos que una política pública de salud sería brindar asistencia a todas las mujeres gestantes o personas gestantes y ofrecer servicios, ¿no? Servicios en el sector de salud. Sin embargo, desde una perspectiva intercultural, una política pública primero reconoce que hay otras formas de conocimiento de medicina tradicional o partería y las integra a las políticas públicas, ¿no? Entonces, no solamente va a reconocer el sistema de salud, un tipo de medicina, sino incluso va a incluir la partería como parte de un sistema de salud. Y además de eso, crea las condiciones ya sea de espacios físicos, ya sea de procesos formativos para parteras y para personal también de salud, ¿no? Porque la interculturalidad lo que hace es involucrar a las personas no desde un ámbito jerárquico, sino desde un plano horizontal y de igualdad. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y pues bueno, entonces llegamos al enfoque intercultural, ¿no? Ya vimos que es el pluralismo, la pluriculturalidad, ya vimos que es la interculturalidad y justamente en donde lo vamos a aterrizar de manera general es en establecer un enfoque intercultural. Entonces, este enfoque intercultural reconoce la coexistencia de diversidad de culturas. Además, convive en una base de respeto desde las diferentes cosmovisiones, derechos humanos y derechos como pueblos indígenas. Y va a ser el instrumento que va a permitir estudiar diversas relaciones entre grupos culturales que cohabitan un mismo espacio. Tiene dos dimensiones que son principales. Una, distribuye el poder en la toma de decisiones sobre las propias prioridades de desarrollo y control de las vidas de los pueblos indígenas y además reconoce las diferencias sin que esto sea un motivo de exclusión y de discriminación. En ese sentido, el enfoque intercultural eh, digamos que tiene como estas directrices, ¿no? De cómo aplicamos el enfoque intercultural desde nuestros espacios. Y primero debemos de partir de que hay un reconocimiento de diversas culturas. Además de que esta diversidad implica una diferencia de derechos, de cosmovisiones y de saberes, y que debemos de tener un análisis de contexto social y cultural. Más adelante les voy a compartir un caso desde el ámbito jurídico y otro caso desde el ámbito educativo, como para aterrizar esto del enfoque intercultural. Y también les iría pidiendo que piensen desde dónde están, un caso en el que o se aplica o podrían aplicar este enfoque intercultural. ¿Y cómo se da esta implementación o
o aplicación del enfoque intercultural, pues hay algo que se conoce como diálogo de saberes. El diálogo de saberes parte del reconocimiento de otras formas de saber, de interpretar el mundo, reconoce que existen otros conocimientos y que otras prácticas son posibles. Además, retoma la diversidad territorial, sitúa contextos, rompe esquemas hegemónicos y respeta la diversidad epistémica. ¿En dónde? Pues en diversos aspectos, desde la cultura, la lengua, la filosofía, las cosmovisiones indígenas, la justicia indígena y en general sobre los conocimientos que se tienen. Va a haber diversos principios para aplicar un enfoque intercultural. Estos principios obedecen a la igualdad y no discriminación, a la libre determinación o autonomía de los pueblos indígenas, desde un enfoque diferenciado, no solamente un enfoque intercultural, sino también desde la perspectiva de género, desde el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes, desde mujeres, personas con alguna discapacidad, que justamente se aterriza desde la interseccionalidad, retoma la autoadscripción y además el principio se basa en la eliminación de ciertos estereotipos. Debe de tener una pertenencia cultural y lingüística y debe de considerar en todo momento el vínculo que se tiene por parte de los pueblos y comunidades indígenas con el territorio. Y pues bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o comentario. Yo sí puedo de nuevo una pequeña consulta. Nosotros hace 2 años hemos trabajado en una comunidad indígena, en un proyecto de investigación, y básicamente el proyecto lo hicimos junto a alguien que fue cacique de la comunidad durante 12 años. Ellos tenían constituido un consejo de ancianos, lo reconstituyeron para que pudiera funcionar. Y lo que nosotros hicimos es un poco ir a conocer cuáles eran esas prácticas ancestrales, y hemos trabajado en conjunto con ellos a partir de esas entrevistas situados en la comunidad. Y hemos desarrollado, bueno, un libro sobre esta experiencia. Lo que buscábamos en principio era este reconocimiento de la justicia indígena desde lo composicional, si se quiere. Em, pero aquí viene mi pregunta. Esta comunidad indígena, que es muy interesante, es de la provincia donde yo vivo, lo tomó de una manera muy positiva, trabajamos muy en conjunto, pero a la hora por ahí de conversar sobre el proyecto con otras comunidades, la recepción no fue tan buena. ¿En función de qué? De lo que ellos en algunas comunidades decían, esto del extractivismo, ¿sí? Esto de, ustedes fueron a la comunidad, em, tomaron ese conocimiento y qué es lo que le dejan a la comunidad, ¿no? Entonces, a mí sí me generaba como una dificultad muy grande de entender cómo uno puede intentar poner en valor o resignificar, em, o transmitir ese conocimiento sin caer en extractivismo, ¿no? ¿Cuál sería ese lugar intermedio? Si es que, no sé, tienes algún consejo o algo para abordarlo. Fíjate que es un tema bien complejo. Yo ahora ando en el servicio público. Antes de eso estuve en sociedad civil y cooperación internacional. Y justamente es uno como de las más grandes interrogantes, ¿no? Porque justo si no se cae en el extractivismo y en el colonialismo, ¿no? De cómo uno va y extrae solo conocimiento y no es equitativo ni retributivo. Generalmente una táctica que hemos empleado desde los diversos espacios en los que he podido colaborar es justamente llegar y poder decir, bueno, este es el proyecto que tenemos, pero también cuáles son las necesidades y dónde hay esta intersección, ¿no? De dónde tengo un beneficio a mí como organización, como Estado, de implementar un proyecto, pero también dónde estoy abordando una necesidad
no que yo creo que tiene la comunidad, sino una necesidad que la comunidad identifica. ¿No? Porque podemos hacer, hay un montón de diagnósticos, ¿no? Así de un diagnóstico sobre acceso a la justicia, diagnóstico sobre eh, en riesgo de la lengua indígena, ¿no? Pero al final termina siendo desde afuera. Entonces, una de las formas es que cuando nos acerquemos podamos consultarle a la comunidad, bueno, cuáles son los proyectos que tú tienes, cuáles son las necesidades que tú tienes y si se ajustan con lo que nosotros podemos ofrecer. ¿No? Para que de ahí, y creo que esta parte, sobre todo en proyectos de cooperación internacional o de sociedad civil, la sostenibilidad del proyecto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no solo vas, haces y te sales, sino vas, haces y dejas herramientas que se van a prolongar por el tiempo o dejas herramientas que se van a replicar para que esto que estamos aportando en las comunidades justamente tenga esta sostenibilidad con el paso del tiempo. ¿No? Y no solo se vuelva un proyecto de afuera, sino que se adopte como un proyecto interno en la comunidad, que siga resolviendo o siga mejorando el desarrollo y la calidad de vida, pero visto desde la comunidad, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, apenas subí a la sierra, yo vivo en el estado de Oaxaca, aquí en México, y entonces facilitamos una mesa sobre tierra y territorio y derecho a la consulta, que es el área en el que ahorita me encuentro desarrollando, y facilitamos eso, pero no solo fue como, vamos y les decimos, sino esto se va a establecer en un plan regional de desarrollo. Y entonces es como esto una primera acción tiene impactos. Yo lo veo como si fuera un dominó de esos que ponen las fichitas y tiras una pieza y es una reacción en cadena. Y también, pues este tipo de proyectos justo es apostarle a esto, ¿no? A la sostenibilidad, en este diálogo de saberes, escuchar qué tienen que decir, identificar las líneas donde coincidimos y a partir de ahí poder construir, ¿no? Y construir de una manera lo más horizontal posible. A veces no es posible porque son procesos complejos y también son procesos que pues no nos enseñan, ¿no? Desde la academia o demás, pues cuando yo empecé tanto en la licenciatura como en la maestría, empecé a hacer como una jerarquización del saber y de conocer y entonces tu protocolo y entonces así se genera conocimiento hasta que yo empecé a trabajar en comunidad y a colaborar. Es donde empiezas como a repensar también estas formas en cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, no creo que haya respondido cabalmente tu pregunta o tu inquietud. Son como algunas estrategias que hemos visto que han funcionado, porque también algo que es sumamente importante y que considero muy relevante comentarles es que nosotros tenemos que estudiar los contextos sociales, culturales e históricos, porque de pronto si vamos y queremos implementar un proyecto, y si no tenemos este contexto social, histórico, cultural, lingüístico, económico, político incluso, podemos ir y dejar un problema en vez de dar una solución o de apoyar. Adelante, Rodrigo. Sí, muchas gracias. Creo que un saludo a todos. Acabas de tocar un punto esencial. Y te quería comentar algo. A ver, a mí me ha tocado ir a Chiapas, a comunidades indígenas, donde se les dice una pequeña palabra, pero que es muy potencial: democracia. No te saben definir qué es democracia. Si les dices qué es justicia, no te saben definir justicia, porque todo lo llevan con una parte intercultural, que es lo que yo quiero entender en este sentido, ¿no? Si tú quieres llevar libros, no se entiende porque ellos hablan lenguas, ¿no? Entonces, de verdad, ahorita hablabas de la planificación y yo también lo hablo desde la planificación económica, lo hablo desde la política pública, y te hago esta pregunta: por qué se centraliza? ¿No? Siempre queremos centralizar los derechos humanos,
¿no? O sea, lo que nos pasa en la Ciudad de México, tú que vives en la Ciudad de México, yo que vivo en la Ciudad de México, no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que pasa a 40 minutos de aquí, ¿no? Ya empieza a tener una dimensión, empieza a tener un cambio, nos vamos más hacia el sureste, ¿no? Empezamos a ver esta diversidad, ¿no? Esta riqueza cultural que tiene nuestro país y empezamos a ver este tipo de enfoques, ¿no? Este enfoque muy particular que ahí me ha tocado conocer gran parte del territorio, platicar con autoridades indígenas, preguntarle lo que decía Ignacio sobre la justicia indígena, tú lo comentabas en un momento, me ha tocado verlo en otros países, ¿no? Preguntar sobre este tema de justicia indígena y realmente lo queremos siempre, ¿no? Centralizar, ¿no? Que todo se centralice a lo que se está llevando. Yo aquí la pregunta es esta, ¿no? En el caso de reconocer la coexistencia de la diversidad cultural, ¿qué podemos hacer, ¿no? En esta gran diversidad que tenemos. Eso sería todo, Cecilia, y te agradezco muchísimo, muy importante lo que señalas. Gracias. Pues híjole, la centralización hasta en Oaxaca la vivimos y eso que tenemos un montón de diversidad lingüística y cultural, ¿no? Son 8 pueblos indígenas y el pueblo afro y aún así creo ahora que está centralizado. Es un reto bastante grande porque es demasiado complejo, ¿no? Si lo vemos desde esta parte que decías de vas y les das un libro y no se puede porque están en lenguas, o sea, la barrera idiomática es una barrera sumamente compleja, porque no solamente es una lengua, sino también es una variante, ¿no? O sea, no solamente está en este caso, por ejemplo, el zapoteco, ¿no? Está el zapoteco de valles centrales, está el zapoteco del Istmo, que es distinto al zapoteco de Sierra Norte, que todavía es más distinto al de Sierra Sur, y que también pueden estar un pueblo y puede haber comunidades que estén cruzando la carretera, me ha pasado y la variante es totalmente distinta, ¿no? Por eso por eso la interculturalidad es un proyecto, porque se va construyendo, ¿no? Una vez que tenemos como esta película lo más general posible de una parte cultural, lingüística, social, económica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y desde esta parte de la centralización, lo que toca es empezar como a llevar estos espacios y servicios y proyectos, yo lo hablo ahora desde el servicio público, a diversificarnos, ¿no? O sea, diversificarnos y decir, bueno, cuestiones de derecho o acceso a la justicia desde la jurisdicción indígena, justo esto que mencionaba Ignacio, que vas y hablas con el Consejo de Ancianos, vas y te metes y preguntas a la comunidad, justo es esto, ¿no? Una manera de descentralizarlo. ¿Por qué? Porque ya no estás diciendo, bueno, el acceso a la justicia solo se va al Ministerio Público, ¿no? O a la Fiscalía o los departamentos de justicia, ¿no? Sino cómo este acceso a la justicia existe también desde las comunidades, ¿no? Porque, bueno, igual más adelante lo abordamos, este, porque si no, aquí hay como un planteamiento y un cuestionamiento, ¿no? Que se menciona, dice, si las comunidades no resolvieran sus conflictos, ¿cuál sería la carga judicial al Estado, ¿no? Se incrementaría todavía más. Entonces, en Santitos y después David Pastrana, por favor. Hola, buenas noches. Hola, buenas Saludos a noches. todos. Bueno, acabas de tocar uno de los aspectos importantes y lo voy a relacionar con lo que yo hago. Yo soy consejero local del INE en Guanajuato y ahorita estamos precisamente ya próximos a la jornada electoral del 1 de junio, en donde el gran reto que vamos a tener es convencer a la gente de salir a votar. ¿Por qué? Porque en los pueblos indígenas, si hay resistencia en un proceso electoral ordinario, en este proceso vamos a tener incluso más resistencia a salir a ejercer nuestro voto. ¿Por qué? Precisamente
por, por la limitación y hasta cierto punto la ignorancia que existe en el acceso a la justicia. Recordemos que este proceso electoral precisamente es histórico porque por primera vez tenemos la posibilidad de elegir jueces, magistrados y ministros en México. Entonces, esa es una de las partes medulares que tomando en consideración lo que acabas de decir, cobra muchísimo más valor el reto que tenemos como institución de llegar a todas esas comunidades indígenas y lograr que haya una participación y con ello tocando el tema del compañero anterior que hablaba de la democracia. Gracias, Cuanto. Muy bien, nada más, David, deme oportunidad de retomar un poquito esto y ahorita le escuchamos, ¿está bien? No, está apagado su micrófono, creo. David Pastrana. Ajá, no le escuchamos. Ahí está. Cecilia, en relación con este enfoque intercultural que nos hablas, y a mí me quedó una duda en la diapositiva anterior, en donde dices que debemos respetar los diferentes derechos humanos. ¿Cada pueblo tiene diferentes derechos humanos? Ok, Cada comunidad tiene diferentes derechos humanos. No entendí esa parte, no sé, en la diapositiva anterior, en donde hablas del enfoque intercultural. No, más ahí dice, convivir con base de respeto hacia diferentes convicciones, derechos humanos. ¿Tenemos diferentes derechos humanos una comunidad y otra? ¿No son universales los derechos humanos? ahora le contesto. Voy a contestar primero este para quedar claro y después me retomo lo de acceso a la justicia, lo de esta parte de resistencia, democracia y otras cosas. Si bien los derechos universales, los derechos humanos son universales, hay derechos específicos para pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas se dividen desde el derecho individual, pero también desde los derechos colectivos. Por ejemplo, un derecho que es distinto al, como derecho humano sería el derecho al territorio. El derecho al territorio lo tienen de manera colectiva los pueblos y las comunidades indígenas. Y por poner un ejemplo a mí me gusta mucho, el territorio, si aquí nosotros preguntamos qué es territorio, quizá todos podemos decir, ah, pues es un espacio físico, es el espacio donde vivimos, en los estados es un espacio que tiene delimitaciones de fronteras y demás, pero para los pueblos indígenas, el territorio no solamente es un espacio físico, sino también abarca hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados, ¿no? Es decir, su territorio comprende también el suelo, el subsuelo, sus mantos acuíferos y el aire. Y además, en ese sentido, el derecho al territorio no solamente es ese espacio físico donde habitan, sino también es el espacio donde se despliega la cultura de un pueblo indígena. Un caso concreto en México, el del pueblo Wixárika. El pueblo Wixárika tiene su espacio donde habitan. Sin embargo, ellos hacen un ritual que abarca una peregrinación y pasa por 3 estados. Entonces, todo el territorio donde ellos van y hacen su peregrinación, donde pasan por estos estados, eso también es su territorio. Entonces, es un derecho que es distinto para un pueblo indígena. El derecho de acceso a la justicia y voy a meterme también con derechos políticos y de organización social. Está el derecho de autonomía y libre determinación. Ese es un derecho exclusivo de los pueblos y comunidades indígenas. Ese derecho no lo tenemos nosotros como individuos, pero sí lo tienen ellos desde una forma colectiva. Entonces, este derecho de autonomía y libre determinación es un derecho como pueblo indígena. Y este derecho abarca que ese derecho, valga la redundancia, tienen la autonomía y libre determinación para elegir sus propias instituciones que lo representan,
¿no? En este caso, en el caso muy particular de Oaxaca, pues se tienen autoridades que son autoridades indígenas y que se eligen a través de una diversidad de formas, ¿no? Puede ser a través de asamblea, se hace una propuesta a través de ternas, de triadas, generalmente son escalafonados, las elecciones se hacen o a mano alzada o pizarra o democráticamente, etcétera, ¿no? Hay consejos de ancianos, en algunos, yo he sabido de comunidades que tienen 42 cargos, ¿no? Porque están las regidurías, los topiles, etcétera. Entonces, este es un derecho exclusivo de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque se dividen en dos, individuales y colectivos. No sé si con eso respondo su pregunta. Digamos que los derechos que todos sabemos y conocemos van a ser los derechos humanos individuales, pero además hay derechos que son los derechos colectivos, como pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Rodrigo, dame chancecito de retomar y ahorita te doy la palabra. Entonces, bueno, en este sentido, también es súper importante porque volvemos a la colonialidad del saber, ¿no? Entonces, hace rato decían, si les dicen que es democracia, si les dicen que es esto, no se sabe, ¿no? Pero pensemos en que de entrada, si ustedes van y le dicen a un ingeniero qué es democracia, pues que tampoco les den una definición de la democracia. Si ustedes van con un politólogo, seguro les da un marco teórico y les dice y les habla, ¿no? Si van con alguien de un filósofo, pues justo va a dar quizá una concepción de derecho. Pero no todos, más allá de si somos personas indígenas o no, hay cosas que son técnicas. No sé si aquí hay alguien que hable una lengua indígena. Bueno, dentro de las lenguas indígenas, cada lengua es una cosmovisión, es una forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, algo que pasa muy a menudo es cómo traduces, por ejemplo, un ejemplo muy claro que tengo es cómo traduces feminicidio en una lengua indígena. ¿Cómo traduces desaparición forzada en una lengua indígena? ¿Cómo traduces desplazamiento forzado en una lengua indígena? Entonces, como regresándonos un poquito y diciendo, bueno, estas construcciones y estos conceptos, ¿de dónde vienen construidos? ¿Ustedes saben qué es la comunalidad? Que alce la mano, ¿qué es la comunalidad? Que alguien que sepa qué es la comunalidad. ¿No? Nadie. Pues de lo mismo, o sea, si yo les hablo de esta es la comunalidad, es una construcción desde los pueblos oaxaqueños, ¿no? Desde pueblos indígenas oaxaqueños. Y está situada en un contexto muy específico en Oaxaca. Lo mismo, Santitos, adelante. ¿Usted sí sabe qué es la comunalidad? No le escuchamos. Sí, siempre habla de una organización, de una forma de organización. Se describe una vida o una organización basada en un interés común. Es por eso que la comunalidad es muy recurrida o muy utilizada en los pueblos indígenas, porque es como parte de lo que describe a ese grupo social. Sí, en Oaxaca tiene ciertos elementos que son muy característicos, ¿no? Y En, también, por en, ejemplo, otro ejemplo es, por ejemplo, Latinoamérica o el Abya Yala, ¿no? O sea, para nosotros quizás es Latinoamérica, para algunos pueblos es el Abya Yala y cada quien va a tener una construcción diferente. Entonces, si nos podemos hablar de democracia, de acceso a la justicia y demás, considero que no es que haya una resistencia, sino que más bien nosotros queremos que se conozcan como estas formas desde una construcción que no está dentro de las comunidades, ¿no? Y sí, para maestra, eso, sí, en ese quiero hacer un paréntesis, ujú, porque en Guanajuato tenemos una comunidad indígena, un grupo que se llama Misión de Chimecas, ok, quienes siguen conservando sus costumbres y sus tradiciones
y sin embargo, gente que participa activamente en políticas públicas y en la vida política del Estado. Entonces, creo que no podemos generalizar la parte de comunidades indígenas desde la ignorancia. O sea, hay pueblos que siguen conservando sus costumbres y sus tradiciones, pero que se han adherido a lo que es la nueva estructura de las leyes y del gobierno. En el caso de Guanajuato lo tenemos muy marcado y es una reserva cultural que tenemos, Misión de Chichimecas. Sí, por ejemplo, también en San Luis Potosí hay una diversidad de pueblos, ¿no? Está el pueblo Tenec, hay pueblo Nahua, y si bien digamos que ya están como, digamos, alineados a las políticas públicas, también conservan ciertas estructuras sociales y culturales, ¿no? Una forma de organización cultural, por ejemplo, desde los pueblos indígenas, puede ser la faena o el tequio, ¿no? Entonces, aquí la idea es que justamente estemos pensando, ¿no? No es que haya una resistencia. Mi familia es de pueblo maya y, por ejemplo, mis tíos hablan español y maya, ¿no? Pero yo no he visto ninguna difusión acerca de, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que tomaban sobre las elecciones judiciales en lenguas indígenas. No sé si en sus estados o, por ejemplo, en el estado en el que usted está, se hablan una lengua indígena y si el INE hizo la difusión de toda esta pues todo el proceso, ¿no? Que se va a realizar el 1 de junio en alguna lengua indígena, ¿no? Porque entonces ahí algo que nosotros veíamos, porque hay algunos candidatos indígenas, es si esta información se ha dado dentro de las lenguas y las variantes. Y justo lo que Rodrigo comentaba hace rato, te topas con una barrera lingüística enorme. Entonces, a veces no es que uno no quiera participar o las comunidades indígenas no quieran participar, sino más bien hay que preguntarnos si nosotros o el Estado está brindando las condiciones idóneas para participar. Y saliéndome un poquito del tema indígena, también, por ejemplo, ¿cuántas personas con una discapacidad visual hay? ¿Hay boletas en braille? ¿Cuántas boletas en braille hay? ¿No? Eh, Hay campañas para la elección judicial en lenguaje de señas para las personas con una discapacidad auditiva. Entonces también y no es porque no quieran participar, sino también porque no están las condiciones necesarias para que participen y para que hagan el ejercicio al final de sus derechos político-electorales, ¿no? O sea, si ustedes me dicen, no, en Puebla, que se habla un poco de mazateco, de náhuatl. Ahí hubo campañas y difusión y hubo perifoneo y además se tradujeron tuve oportunidad de ver los manuales para la elección judicial y digo, ¿cuántos de estos hay en lengua indígena? ¿No? ¿Cuántos de tus funcionarios o cuántos funcionarios en todas las historias de elecciones, no solamente del Poder Judicial, sino de los demás, cuántos manuales se hacen en lenguas indígenas? ¿Cuántas capacitaciones en lengua indígena hay? Entonces, de ahí es como más bien no quiero participar, me resisto o realmente no tengo las herramientas para poder integrarme, ¿no? Entonces, no, lo dejo ahí como pregunta, ¿no? Porque justo este enfoque intercultural ya reconocemos que hay una diversidad cultural y lingüística. Y entonces, ya que reconocemos que están estas estructuras y cómo no se queda sí, ahí están, sino cómo esto no va a ser un motivo de exclusión o de discriminación para los pueblos y las comunidades indígenas. Retomando este ejemplo de acceso a la justicia, un poquito lo que comentó Rodrigo y también un poquito retomando otro ejemplo para la duda que tenía David, el acceso a la justicia se da en dos dimensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque se da desde una dimensión individual
Es decir, yo como persona indígena voy a acceder a la justicia, pero puedo acceder de dos formas: a la justicia interna, es decir, a la justicia de mi pueblo o comunidad indígena a través de la jurisdicción indígena y los sistemas normativos internos, o también puedo acceder a la jurisdicción del Estado con un enfoque intercultural donde se me garantice un intérprete, donde se me garantice la traducción, donde se me acompañe todo el tiempo dentro del proceso, donde además se tomen en consideración mis características sociales y culturales para poder acceder a la justicia, ¿no? Entonces, si bien todos tenemos el derecho de acceso a la justicia, para los pueblos y las personas indígenas hay una dimensión que se accede de manera individual. Yo como persona accedo a la justicia indígena, pero además las autoridades ejercen esta jurisdicción indígena, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Y Rodrigo, por favor, hace rato estabas levantando la mano, adelante. Sí, muchas gracias, muy breve. Se me hace ahorita lo que se comentó ahí sobre el tema de las elecciones. No, no voy a fondo de la elección. Eh, lo que sí digo es en el tema de los pueblos indígenas. Yo lo comento porque me ha tocado verlo tanto con la parte del norte del país como la parte del sur, inclusive dentro de la justicia en otros países. He platicado un caso muy particular que me tocó vivirlo en Bolivia. Estábamos haciendo, digamos, eh, un ejercicio de mediación en una universidad en Sucre, Bolivia, y había una autoridad indígena, ¿no? Y la autoridad indígena decía que no era, que la justicia ordinaria o lo que conocemos, que no era justicia. Decía, esto no es justicia, punto. Lo que sí es para nosotros justicia es el dialogar. Ah, pues entonces decíamos, estás en el lugar adecuado, que es la mediación, ¿no? Aquí dialogamos, pues se propone, pero decía él, tampoco eso es justicia, mediar tampoco es justicia. La mejor justicia es la indígena, ¿no? Entonces, él decía, yo le preguntaba, y yo estaba con un mediador francés haciendo la práctica dentro de esta universidad, en la Facultad de Derecho, y yo le decía ¿cómo se llama? A la autoridad indígena que me dijera, pues le dijo, oye, pues es fabuloso lo que estoy escuchando, ¿no? Si una no es efectiva, la otra no es efectiva y la indígena es efectiva, y así se está reconociendo, ¿no? Dentro de un contexto, yo le decía, ¿cuál es la forma que ustedes solucionan sus conflictos? Y decía, tan simple, metemos a las personas a un cuarto, se encierran, hasta que no dirimen su controversia, salen y se dan la mano. Dije, ah, pues si esto es justicia, bienvenido, ¿no? Porque era una forma, ¿no? Digamos, no tan establecida ni tan procesal como la vamos conociendo en este sentido. Y ahora me remito al tema de democracia. Y esto lo entiendo bien de las autoridades. No los podemos obligar a votar, porque ellos tienen su propia autodeterminación y así se lo reconocimos, pero tristemente se centralizó y los derechos político-electorales supuestamente se piensan que son para todos, pero los limitan a ellos, porque ellos, si quieren votar, tendrían que votar por un partido político de preferencia. No pueden votar por ellos mismos, ¿no? Para poder acceder. Tendrían que irse a un partido político y la verdad, pues como que a muchos no les da mucho gusto irse a los partidos políticos. Ahora en el tema de justicia, cuando ellos tienen una forma de organizarse, y esto es muy notorio en Oaxaca y en Chiapas, y tú lo conoces, ¿no? En el tema de justicia, más allá de un homicidio, no necesitan, ¿no? Pues darle un voto a alguien, ¿no? O sea, porque te dicen, oye, ¿y por quién voy a votar? ¿O por qué me tengo que ajustar a esto que se denomina como algo muy democrático, que para muchos no lo es, ¿no? Digamos, no digo la elección, sino la forma en cómo se está dando esta forma de centralizar estas ideas. Con eso sería todo, ¿eh? Perfecto. Al final les voy a contar un caso, que es un caso no de Oaxaca, porque luego conozco más de Oaxaca porque acá vivo ya, pero en Guerrero sobre justicia, ¿no? Que incluso fue algo muy polémico, pero bueno. Entonces,
justamente este enfoque intercultural y poder diferenciar estas dimensiones, lo que busca es que no se caiga en discriminación. Y para eso es necesario pues identificar o tener claro este concepto de igualdad, que es un principio y un derecho. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Cecilia. Pues únicamente yo quería compartirles algo que me parece de suma importancia ahorita que hablamos justamente de inclusión, de situaciones de igualdad en temas de política, de derechos humanos. Por ejemplo, yo actualmente soy diputada local en Tabasco, y en el Congreso del Estado de Tabasco somos 35 diputados. Eh, y justamente en esta legislatura entró una diputada entró pues como una cuota joven, pero pues tiene pues una capacidad diferente, ¿no? En este caso ella pues tiene temas visuales. Entonces, el Congreso pues adaptó todas sus instalaciones, en este caso, para que ella se pueda mover dentro del pleno, ¿no? Y de igual forma, todas las sesiones, tanto de comisión como las sesiones ordinarias, se las pasan en braille. Entonces, eso la verdad que a mí se me hace súper interesante porque ahí vemos cómo nos vamos adaptando a los nuevos contextos, ¿no? Y en este caso, pues ella, en este caso que ella no ve, a mí me impresiona cómo cuando sube a tribuna lo hace de una forma extraordinaria, y ahí vemos que al final del día, pues cuando quieres salir adelante, lo haces de una u otra forma. Tú la ves en tribuna y te prometo que si no la estás viendo no te das cuenta que es débil visual. Sería todo. Muchas gracias, Alejandra. Pero justo, ¿no? O sea, como desde esta parte es adaptar, ¿no? Es crear las condiciones para que haya un acceso y un ejercicio, en este caso, de un derecho político electoral, ¿no? Como representante. Pero justo es crear esta parte de... Yo el año antepasado estuve en muletas y de pronto la accesibilidad, no hay accesibilidad. O sea, me tocó viajar en avión y sí fue así como de, no, pues súbale con sus muletas. Vamos a hacer, todavía fue, suba al último para que todos estén arriba y le esperamos, ¿no? Y es una Bueno, cuestión que son como cosas que deberían de existir, ¿no? Y que se van justamente creando las necesidades y se van atendiendo sí, estas bueno, en el necesidades. Congreso a mí me tocó estar asesorando un poquito la legislatura pasada en temas de seguridad pública, y pues el Congreso no tenía, ¿no? Estas instalaciones, y obviamente cuando pues ella gana la elección, pues poco a poco fueron mejorando todas las condiciones, en este caso pues para que ella pudiera moverse, ¿no? Participar, una participación activa en todos los sentidos. Y la verdad es que, pues sí, poco a poco el Congreso se ha ido adaptando, en este caso, pues a las necesidades de ella, pero ha sido, pues, algo sumamente interesante el contar con una diputada en estas condiciones, porque nos hace a todos también, pues, pensar de otra forma, de una forma incluyente en todos los sentidos, ¿no? Sí, muchas gracias. De Pues nada. bueno, entonces retomamos la igualdad, que es un principio y un derecho, va ligado a la no discriminación, y existen diferentes tipos de igualdad. La formal, que es esta parte donde desde una norma jurídica, la norma se debe aplicar a todos, ¿no? Siempre y cuando se encuentren las personas en la misma condición, ¿no? Eh, y si hubiera algún caso que exija alguna distinción, debe estar fundada y motivada. Después, la igualdad sustantiva, que tiene como objetivo remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera plena sus derechos. Un ejemplo muy claro es el que nos acaba de compartir Alejandra, sí, ¿verdad? Sí, Alejandra, Sí. de que
justo hubo una adaptación de un espacio para disminuir un obstáculo de ejercicio de un derecho político electoral y la igualdad estructural, que es cuando desde el Estado se eviten situaciones de exclusión a grupos sistemáticamente oprimidos que continúan y reviertan los efectos, ¿no? Para que de esta manera se puedan ejercer los derechos de manera plena. La discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia por pueden ser estos u otros motivos: raza, color, linaje, sexo, religión, origen nacional u origen étnico, ¿no? Y la ley, en este caso, la ley para prevenir y eliminar la discriminación en México, viene, ¿no? Enmarca como varios cuyo objeto o resultado sea anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales en todas las esferas, ¿no? No solamente la social, sino también la política, económica o cultural. Y tenemos distintos tipos de discriminación: la intersectorial, cuando hay uno o dos más motivos que se presentan, es decir, hay un origen religioso y además étnico, ¿no? O hay un origen en razón del género y además por alguna preferencia sexual, ¿no? Directa, cuando una persona recibe un trato menos favorable que otra en una situación similar. La indirecta se produce en la esfera pública o privada cuando una disposición o criterio aparentemente es neutro, pero implica una desventaja para un grupo específico. Un claro ejemplo de este es el matrimonio, ¿no? Antes de que hubiera el matrimonio igualitario, pues todo el mundo, en teoría, aparentemente podría acceder al matrimonio. Sin embargo, sí había una disposición que se visualizaba neutro, pero colocaba en una desventaja, en este caso, a la comunidad LGBT, ¿no? Otra, otro ejemplo de esta discriminación indirecta podría ser la paridad de género, ¿no? El derecho a votar o a ser votada en este caso, pero había como estos obstáculos y disposiciones, ¿no? Donde había una disminución o había una implicación que dejaba o colocaba en desventajas a las mujeres. Y también la discriminación estructural, que son las normas, reglas, patrones, actitudes y pautas que dan paso a una situación de inferioridad y exclusión de un grupo de personas de manera generalizada y se perpetúa a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos los derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Esta retoma la Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, ¿no? Los DESCA y el Pacto de Derechos Sociales. Eh, Quise hacerlo de esta manera porque los derechos son muchos, ¿no? Entonces, si bien, o sea, ahí está el derecho al trabajo, a la seguridad social, al nivel de vida, a la salud, educación, cultura, medio ambiente y el acceso a la justicia, digamos, como desde estos derechos universales para las personas, haciendo justo esta aclaración de que hay derechos particulares para los pueblos y las comunidades indígenas. El marco normativo de estos derechos se va a encontrar en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal y la Declaración Americana, la diversidad de jurisprudencias de la Corte Interamericana. Además, está ahí el cuadernillo de jurisprudencia. Y pues bueno, antes de cerrar la sesión, me gustaría compartirles que justo una manera de tener un enfoque intercultural en el acceso a la justicia de manera muy específica es el reconocimiento de la jurisdicción indígena, ¿no? O la jurisdicción especial indígena. Y un caso que es sumamente controversial porque por la naturaleza del caso y también porque se dio dentro de la pandemia es el caso de un feminicidio en Guerrero. En Guerrero existe una policía comunitaria
que se constituyó ya de hace mucho tiempo. Entonces, en época de pandemia se da un feminicidio, ¿no? Lo que desde el Estado conoceríamos como feminicidio, y lo que se hace es que se resuelve a través de asamblea comunitaria, ¿no? Este caso, y digo, híjole, es un tema súper, a mí me gusta mucho el tema acerca del pluralismo jurídico, porque tiene muchísimos matices este derecho, porque se analiza el contexto, ¿no? En qué condiciones pasó la situación. Hay una policía comunitaria y esta está integrada por 5 comunidades indígenas de la montaña de Guerrero. Y entonces este caso se resuelve y se hacen propuestas, 3 propuestas a través de asamblea de cuál debería ser la sanción que se debería de imponer al chico que comete el homicidio. Era su pareja, y cada persona que hace la propuesta pasaba y decía el por qué consideraban que una u otra sanción fuera o debía de ser la más adecuada, ¿no? Desde un ámbito de justicia comunitaria. Y hago el énfasis en justicia comunitaria porque la lógica de la imposición de esta sanción no era una cuestión de justicia como quizá nosotros lo conocemos, y que la justicia es una, o lo justo es una privación de la libertad por muchos años, ¿no? Ellos hablan acerca de una justicia comunitaria porque la sanción es impuesta tomando en consideración a todas las personas, incluyendo a las víctimas indirectas, en este caso a los padres de la joven, y además las sanciones que se imponen es trabajo comunitario, ¿no? Y tienen todo un sistema de reglas, de normativa de cómo imponer el trabajo comunitario. em, y se hace dentro de la comunidad, ¿no? Ellos mencionaban que no buscan como desde esta cuestión del castigo, porque la lógica de justicia que ellos manejan es, si nosotros imponemos un castigo y lo sacamos de la comunidad y se va a la cárcel, cuando regrese, él va a regresar a la comunidad y no sabemos cómo va a regresar a la comunidad. La lógica ahí es mejor que nosotros resolvamos y que él cumpla su sanción con el trabajo comunitario para que no pierda ese vínculo con su comunidad, y porque además a donde va a regresar es aquí, ¿no? El caso es todavía más complejo, hubo un proceso ahí bastante interesante. Igual, si quieren saber como un poquito más, em, pueden buscar. Hay muchísima información acerca de la policía comunitaria de Guerrero, eh, que hay un montón, ¿no? Fue como el parteaguas, o como uno de los, como de las formas de impartición de justicia en México, que imparte justicia de diversas formas. Y les voy a mandar, así se llama, Crack PC, ¿no? Que es policía comunitaria. Ellos están en Guerrero. Y estoy leyendo sus comentarios. Y pues bueno, también comentarles, justamente retomando este último comentario de Andrea, ¿no? Donde el derecho colectivo se debe respetar si ya no es bueno para otra persona, como por un ejemplo en las mujeres. Por lo menos en el estado de Oaxaca, el año antepasado, en 2023, se implementó. Oaxaca tiene una particularidad, que tiene municipios que se rigen por sistemas normativos, y el Instituto Estatal reconoce estos, ¿no? Y entonces una disposición que hubo justo para atender el derecho de autonomía y libre determinación
fue el colocar la paridad de género también en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos. Fue una cuestión bastante debatible porque, pues, había quienes querían que se implementara, otros de manera gradual, otros pueblos indígenas que decían, ¿saben qué? Nosotras no queremos participar, porque también tenemos otras formas de participación, ¿no? Entonces, la verdad es que el tema de interculturalidad, de derechos de pueblos y comunidades indígenas es un tema bastante complicado, es un tema complicado porque es complejo, ¿no? Porque tienes que ver aspectos sociales, lingüísticos, culturales, las formas de tradición, la autonomía, la libre determinación. Entonces, es un tema que, retomando un poco, creo que lo que toca desde donde estamos es cómo no solo identificamos, sino cómo o qué estrategias creamos para poder integrar o poder disminuir estas desigualdades y hacer posible el acceso de ejercicio de diversos derechos, ¿no? O sea, viéndolo desde una esfera colectiva, desde una esfera individual, desde un enfoque interseccional. Entonces, pues yo lo dejaría aquí. No sé, estos 10 minutitos que nos quedan, si hubiera algún otro comentario, alguna duda. La verdad es que pues los invitaría también a que consulten, ¿no? Hay un montón acerca de pluralismo jurídico, sistemas electorales, sistemas de participación desde los sistemas normativos indígenas, ¿no? En materia no solamente electoral, la participación política de mujeres indígenas, cómo se ha ido construyendo. Hay un caso muy interesante en Puebla de una comunidad donde en la asamblea no participaban las mujeres, ni siquiera podían entrar a una asamblea, ¿no? Y entonces era mayoría las mujeres, ¿no? Hagan de cuenta, por poner un número, eran 300 mujeres y 120 hombres. Y solo los hombres hacían no solamente ellos eran los únicos que se podían elegir a los cargos y los únicos que podían participar en las elecciones, ¿no? Entonces se organizan las mujeres, impugnan su elección interna, el instituto el estatal electoral les dice, oye, sí es cierto, o sea, tiene que haber sí o sí participación de mujeres. Por primera vez en la historia de ese pueblo, de esa comunidad, em, hay una mujer candidata, ¿no? A un cargo dentro de la comunidad. No gana, pero a partir de ahí las mujeres no solamente participan en las asambleas, sino que también forman parte para poder ser electas, ¿no? En materia electoral. Entonces, hay un montón de aristas en materia de salud, en materia de educación, la educación no solamente educación bilingüe, sino intercultural. En algunas comunidades que he podido acompañar en Oaxaca, también sus planes de desarrollo regionales o microrregionales o municipales contemplan ya pues medidas, ¿no? Para integrar la salud desde un enfoque intercultural, integrar la medicina tradicional, además de que en la educación sea intercultural y bilingüe y rescate parte de la cultura que al final es parte de las identidades culturales de los pueblos indígenas y afromexicanos. Muchísimas gracias por su atención. Si alguien tiene algún comentario, Sí, alguna buenas pregunta noches, también, sí, perdón. adelante. Buenas noches, doctora Cecilia Canul. Muchísimas felicidades por su tema. Es un tema bastante interesante, es un tema que podemos pensar que tenemos dos Méxicos, el de los indígenas y el de la población propiamente civil. Todo ello viene precisamente a construir recientemente y después de tantos años que han pasado, que a los pueblos se les dejaba, a los pueblos indígenas se les dejaba pues en el olvido. Recientemente ha sido modificado el artículo
segundo en septiembre del año pasado, en casi todos sus apartados, sus párrafos. Y ha dado pauta, doctora Cecilia, a lo que usted nos ha dicho, que los derechos humanos de los indígenas, pues yo diría que son sui generis. Ahí voy a hacer mención de 3 leyes primordiales que han sido promulgadas y tiene que ver con lo que usted acaba de decir. Bueno, una de ellas, y para no quitar tanto el tiempo, es la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas del año 2018. En el año 2022, precisamente, viene una ley que viene a tutelar o a regular, a legislar lo que es algo sumamente importante, el patrimonio. Y para ello se crea la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Esta ley recientemente del 2022 es una ley que, por cierto, hago énfasis que son leyes muy cortas, muy pequeñas, pero al fin leyes. Esta ley es federal. Y otra ley que es una ley general, que tutela los derechos lingüísticos. La otra tutela el patrimonio de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas o indoafricanas. Y esta última ley, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas, que regula precisamente ese lenguaje multifacético que tenemos, es bastante extenso, y esta fue del 23, perdón, que viene a crear en esta misma ley el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Por lo que respecta, para concluir esta intervención, en la segunda ley, la Ley del Patrimonio de los Pueblos Indígenas, da lugar a un registro nacional del patrimonio de los indígenas, de los pueblos indígenas. Muy poco difundido, por cierto, pero al fin está en ley. Y el segundo, la tercera ley, ha dado pauta a crear el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Con ello, pues, se ha avanzado, se ha protegido este México de grandeza, como dice el artículo 2, que la nación mexicana se compone de los pueblos cuya grandeza, sin duda son grandes, sin duda son pueblos que merecen todo nuestro cuidado, nuestra atención, nuestro respeto, sin modificar sus raíces, porque es el México del cual procedemos, del México del cual construimos un día una independencia, y se quedaron ellos para siempre en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, doctora. Un tema bastante sui generis, muy importante, muy especial y digno de, no de una sesión, sino de algunas otras. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, Adela. Muy, muy bonito comentario de cierre. Y no sé, doctor, si alguien más. No sé si haya alguna otra participación. Gerardo, adelante, Gerardo. Muchísimas gracias, buenas noches. Doctora Cecilia, sin lugar a dudas me deja mucho a reflexionar, pero para ser breve, ¿cómo aclaramos o es importante aclarar que estos beneficios de los que tú comentabas de la policía comunitaria en Guerrero y que puede ser aplicarla en otros espacios? Te lo comento porque aquí en Querétaro, en la capital Querétaro, a menos de 70 kilómetros, tenemos una comunidad indígena, Santiago Mezquititlán en concreto, dentro del municipio de Amalco, y ahí se llaman o se posicionan por barrios, ¿correcto? Así se llaman. Y he tenido oportunidad de litigar algunos asuntos
y el ofendido o los ofendidos siempre está, o se pedía el traductor, porque me tocó ver un asunto de despojo y punto. Cuando yo le digo, oye, mi cliente aquí no tuvo una justicia, etcétera, etcétera, porque no tenía un traductor, bueno, pues se repone ahí un proceso que beneficiaba el punto. Pero bueno, aquí lo importante es, en lo que tú comentabas, doctora, en en la prevención de delito, en la rapidez y eficacia que comentabas que se lleva a cabo, porque ellos mismos se sancionan. Eh, Quiero retomar un poco también lo que comentaba la doctora Vallejo respecto a la justicia y la mediación local. ¿Cómo se da eso? Y si tú me puedes apoyar con algún texto o con más información de esto, doctora Cecilia, porque la verdad me pareció muy interesante el empoderamiento que se da a la comunidad, y no menos importante, si hay eficacia y legitimidad en los derechos humanos. Gracias. Ok, bueno, a nivel nacional, antes de la reforma que bien señalaban del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reconocía la jurisdicción indígena y los sistemas normativos internos. Está el amparo directo 6, diagonal 2018, que es el caso de Xochixtlahuaca, que es un caso emblemático, donde, entre otras cosas, se reconoce la jurisdicción indígena, el derecho indígena y se define, ¿no? Justamente cuáles son los elementos o los criterios que se deben de considerar para declinar competencia. Aquí es importante recalcar que por lo menos en el caso de Oaxaca, Guerrero, algunas comunidades en Quintana Roo y en Mérida, eh, en el norte también, en Pueblo Rarámuri y Yoeme. Ellos sí hay documentación acerca de su sistema de impartición de justicia, ¿no? Desconozco si esta comunidad que usted comenta tenga un sistema de impartición de justicia, ¿no? Habría primero hay que indagar con ellos si tienen un sistema de justicia. eh, y puede que lo haya, ¿no? Como un sistema que conocemos, ¿no? Y los sistemas de justicia generalmente no es como, ah, bueno, haya, generalmente es como, hay un conflicto, se va con alguien que resuelve, puede ser una autoridad indígena, municipal o comunitaria, y es de esta manera se resuelve, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, en Oaxaca, generalmente el síndico municipal es el que resuelve los conflictos. Y también hacer una distinción que nosotros conocemos como delitos, pero dentro de las comunidades pueden ser faltas, se pueden llamar de otra forma, ¿no? Entonces, una vez que, esto como primer paso, ¿no? Identificar. Además, en este caso el Ministerio Público, ¿no? La Fiscalía, si usted sabe, ¿no? Como de, oye, ¿sabes qué? Hubo este conflicto en la comunidad, pero ellos resolvieron de esta manera. Entonces, lo que se podría pedir y algo que es muy raro, a pesar de este reconocimiento, es la declinación de competencia en la jurisdicción indígena, ¿no? O como cosa juzgada. ¿Por qué? Porque la comunidad ya resolvió este conflicto. Entonces, puede leer este amparo que viene, da las directrices totales, ¿no? O sea, vienen cuatro factores, que es el factor personal, es decir, si las personas involucradas son de una comunidad indígena, el factor territorial, si está dentro de la demarcación, más aparte de esto que les comentaba al inicio, que el territorio no solo es donde viven, sino donde despliegan su cultura, el factor institucional, es decir, si hay un sistema de impartición de justicia o más allá de impartición de justicia, de resolución de conflictos de manera interna. Y el factor objetivo, que tiene que ver con el bien jurídico tutelado, ¿no? Eso lo da el amparo. No es promoción, pero por ahí nosotros, bueno, yo y unos colegas escribimos justo una matriz para la sala indígena del Estado de México. Entonces puede entrar a la escuela judicial donde viene una matriz de cómo identificar si hay o no jurisdicción indígena o cuándo pertenece a la jurisdicción indígena o cuándo pertenece a la jurisdicción del Estado, ¿no? Y en teoría es eficiente.
de manera interna, ¿no? También un poco como respecto a esta eficiencia, pensemos en una justicia distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? No son justicias punitivas, no son justicias de castigo, sino buscan siempre, por lo menos los sistemas de justicia que yo conozco hasta el momento, siempre apuestan por el diálogo y la resolución interna. Esto que mencionaba hace ratito, en Rodrigo, ¿no? Van, se meten y resuelven y se dan la mano. No tienen que llegar a una privación de la libertad. En algunos casos se habla de la reparación del daño, ¿no? O sea, oye, fíjate que tu barda se cayó y le rompió el vidrio a mi coche o aplastó mi bici. Ah, sí, no te preocupes. ¿Cuánto cuesta? Buscamos, conciliamos, ¿no? Esta parte que desde la justicia estatal en el contexto mexicano hablamos de los medios alternativos de solución de controversias. Digamos que podría ser una forma en cómo así se resuelven. Desde el diálogo, no se van a ir a aventar un proceso, lo resuelven de manera interna, obedecen a principios, a valores. La imposición de sanciones no tiene que ver con el castigo, sino con una paz y una justicia comunitaria desde la colectividad. Incluso la argumentación jurídica que se da desde las comunidades es totalmente distinta a la argumentación jurídica que podemos conocer, ¿no? Que ese es otro tema que a mí me gusta y me apasiona mucho, porque es como yo argumento incluso, o sea, hay comunidades donde dicen, ah, es que fulanito es el hijo de bla, 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 bla. Históricamente, su familia siempre ha apoyado a la comunidad, siempre ha hecho tequio. Entonces, esos son los argumentos que se dan para resolver los conflictos y para imponer sanciones, distintos pues, a la argumentación jurídica, desde el silogismo jurídico que podemos conocer como abogados, ¿no? Entonces, ahí le recomendaría ese, también que pueda leer este caso que le digo del amparo, es el caso de Suchisclahuaca. Entonces, si usted googlea Suchisclahuaca, va a encontrar diverso, el magistrado Cordero, que es integrante de la sala indígena aquí en el estado de Oaxaca, él ha escrito acerca de ese caso. Fue uno de los, es un caso emblemático a nivel nacional y también está el caso de Quiavicuzas. De ese no se ha escrito mucho, pero es un ejemplo muy claro, así de manera muy rápida, se los comento. Quiavicuzas es una comunidad en Oaxaca. Y hay una persona que es de la comunidad, entonces una de las obligaciones en la comunidad es que tú tienes que darle right a las personas. Eso es una obligación, ¿no? A quienes veas alrededor o dentro de Kiavicusas les tienes que dar right. Si no les das right, tú te haces acreedor a una sanción. Que esa es otra parte súper interesante del derecho indígena, que no todas las sanciones desde la comunidad son delitos y no todos los delitos estatales merecen una sanción. Entonces, como teniendo esto, entonces esa es la obligación, tú tienes que darle recta. Van pasando unas personas migrantes por Quiavicuzas y se para la persona y les da un ray y le dicen, oye, vamos aquí, así, súbanse, porque era su obligación comunitaria, desde sus reglas comunitarias. Se los llevan. Adelantito hay un retén del ejército. Lo detienen y se dan cuenta que eran personas inmigrantes. Y entonces se llevan a la persona que lo subió y lo procesan por tráfico de personas, ¿no? Delito federal. Y entonces Kiavicusas va y dice, oye, pero es que nosotros tenemos que conocer del caso, porque estaba dentro de mi jurisdicción. La persona es una persona indígena reconocida de nuestra comunidad. Además de ello, de ser una persona reconocida, está dentro de nuestro territorio. Lo que él hizo afecta un bien jurídico de la comunidad, ¿no? Y nosotros tenemos nuestra forma de resolverlo. Entonces piden que sea una declinación de competencia. Se declina la competencia. ¿Y qué creen que resolvió Kiavicusas? Pues Kiavicusas le dice, oye, fíjate que ya nos dijeron que tú les pediste para el refresco.
Entonces, pues nosotros no reconocemos, o sea, en nuestro sistema no hay un tráfico de personas. Era tu obligación, pero les pediste un refresco y tenías que hacerlo gratuito. Por pedirles un refresco es la sanción que te vamos a poner. Ahí se olvidaron del delito federal, lo sancionaron por pedir algo a cambio, porque es una obligación que debe ser gratuita. Entonces, las lógicas dentro de la jurisdicción indígena o de la justicia indígena, del derecho indígena, son distintas a las lógicas que tenemos. Y también la imposición de medidas. Aquí no fue una medida punitiva, aquí fue porque él transgredió un valor comunitario, el de la solidaridad, ¿no? Entonces, pueden leer eso, está Suchisclahuaca, Quevicusas. El amparo es amparo directo 6/2018. Y si quieren leer a mí y a mis colegas, la Escuela Judicial del Estado de México, ahí la investigación es del año pasado. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Y bueno, en Querétaro no tenemos eso, pero me deja mucho reflexionar. Hay que verlo, igual y sí lo hay y no nos enteramos que lo hagan, ¿no? Bueno, igual, También. pero de los 3 asuntos que he llevado en 6 años, me ha tocado incluso en juzgado, en el juzgado penal de Amialco, y dos en fase de investigación. Desde antes era averiguación previa, pues ahora carpeta de investigación, y nunca se ha hablado de lo que tú me comentas, ¿eh? Entonces, me parece muy interesante esa reflexión. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien tenía levantada la mano? Igual si quieren una última intervención. Si quieren, con la doctora Ana, tenía levantada la Sí. mano y con ella cerramos. Doctora, adelante, te escuchamos, por favor. En realidad había bajado ya por la hora bueno, capaz que un comentario muy rápido. Primero agradecerle a Cecilia porque me pareció excelente la presentación y la claridad en esto de la multiculturalidad, la pluriculturalidad y la interculturalidad y lo que planteaste del enfoque intercultural. La pregunta que yo tenía, además viniendo de un país como Uruguay, que durante muchísimos años se ha enorgullecido de no tener población indígena y nunca ha reconocido el genocidio que Uruguay cometió contra la población indígena, que de hecho en el mes de abril, gracias a que descendientes de población indígena del Uruguay han luchado para que se reconozca su existencia, a pesar de que sigue sin ser reconocidos como tal. Pero lo que me parece que en los lugares que los que tú has mencionado sobre esas interculturalidades, la impresión es que sigue habiendo un reconocimiento de las diferencias, pero con jerarquía. Es decir, que hay una cultura dominante y hay otra a la que hay que contemplar, hay otra a la que hay que tener en cuenta, cuidar y demás. Pero todo esto que tú has planteado, por ejemplo, y estos últimos ejemplos sobre otras formas que son muy interesantes, incluso en particular lo que tiene que ver con relación con el medio ambiente, que son de una enorme riqueza para el conjunto de la sociedad, no solo para quienes pertenecen a los grupos indígenas, y cómo se logra en esa interculturalidad que aquello que es bueno para determinadas culturas y que puede ser un aporte para otras, en la medida que están esas jerarquías, suele ignorarse. ¿Me explico la pregunta? Y suele ser, bueno, eso es posible para esos grupos, pero no es visto como un aporte que en la interculturalidad todos nos vamos permeando e incorporando. Y hay una expectativa que los grupos subordinados aprendan de los grupos dominantes que no están dispuestos a ver en los grupos subordinados también ejemplos de buenas prácticas. Y desde una perspectiva de derechos, donde la igualdad debe ser sin jerarquías, mi pregunta a ti es, ¿en las prácticas ustedes ven que también hay un reconocimiento de parte de los grupos dominantes sobre el aporte de los grupos indígenas? Híjole, qué pregunta tan complicada para cerrar. Realmente hay un reconocimiento, y justo era como esto que colocábamos por niveles, ¿no? Hay un reconocimiento en el caso de México, Colombia,
Ecuador, hay un reconocimiento jurídico, pero de ahí a lo práctico, ¿no? Creo que el derecho es así, si todo lo que dicen las leyes lo aplicaríamos, viviríamos en un mundo de todo de derecho y ni serviríamos los abogados, ni estaríamos teniendo estas conversaciones, ¿no? Porque al final, no solamente con la política pública, sino en general con el marco jurídico, va a haber una brecha de implementación para un ejercicio pleno, ¿no? Lo ideal es poder reconocer estas jerarquías y estas relaciones asimétricas que se tienen para a partir de ahí poder generar política pública más incluyente, y que pueda haber un reconocimiento, pero no solo, creo que por ejemplo, en el caso de la jurisdicción indígena en México, y quizá también en Colombia, hay un reconocimiento, ¿no? O sea, a raíz de la reforma del año pasado, ya hay un reconocimiento de la jurisdicción indígena. Pero si yo voy y pido una declinación de competencia, me tiran por loca la fiscalía, ¿no? Así, oye, eso no, ¿ellos qué van a resolver? Y hay todo un lenguaje de racismo y de discriminación donde minimizan estos conocimientos, donde dicen, no, no, la ley de derechos de Oaxaca, la ley de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca, la jurisdicción indígena está demasiado limitada, porque casi, casi le dice, tú conoces de asuntos de gallinas y pleitos y chismes, y eso puedes resolver, pero tú no puedes resolver un homicidio, pero tú no puedes resolver esto, tú no puedes resolver lo otro. ¿No? Entonces, si bien hay un reconocimiento, la implementación o el ejercicio pleno termina tristemente siendo un litigio, ¿no? Una exigencia, una exigibilidad de, oye, está este derecho reconocido, lucho para que pueda ejercerlo, ¿no? Pero la idea, y lo que me gustaría que se lleven es que a partir de este reconocimiento de asimetrías, podamos empezar a ver qué otras acciones o qué otros caminos se pueden tomar para apoyar en la implementación desde este reconocimiento y retomando todo el aspecto cultural y lingüístico. No respondí la pregunta, pero espero haber dado un poquito de luz. Gracias, No, al muchas gracias. contrario, creo que da para mucho, inclusive nos quedan muchas incógnitas por ahí. Quizá para nuestra tertulia un poco plantearnos con nuestro equipo de expertos en medicina el tema de que hablabas hace un rato de las tradiciones, sobre todo recuerdo que pues antes nos curábamos, al menos en la historia sí data, con medicina natural, ¿no? Con las hierbas, con todo lo que se hacía a través de estos grupos y que creo, no sé, no quiero caer en una imprecisión, ¿qué tanto puede influir ahora eso en la medicina moderna? A lo mejor ya ha caído en una situación de falta de validez científica. ¿Cómo puede haber estos actos de discriminación? Y sobre todo, me queda muy claro, Cecilia, lo que me acabas de decir, que notoriamente dentro de esta cosmovisión, el Estado no está dando las condiciones necesarias. Y si no está dando, hay violaciones permanentes a derechos humanos. ¿Qué se está haciendo? Hablamos de muchos millones de personas. O sea, no estamos hablando, digo, si nos circunscribimos a América Latina, por ejemplo, ¿cuántos millones de personas no estarán en esta condición? Muchísimo. ¿Y qué se está haciendo? Poco. Se avanza, pero poco, porque se está discriminando a estas personas, no se les está dando todas las herramientas necesarias para la protección de sus derechos humanos. Creo que es un tema que nos invita, insisto, a mucha reflexión, análisis, de seguirnos preguntando, de seguir abonando, y pues no acabaríamos, creo que ya nos excedimos un poquito del tiempo, pero creo que estamos muy interesados en seguir avanzando, seguir analizando. Pues muchas gracias, Cecilia. Como les mencionaba, eres un ícono en estos temas, te has dedicado muchos años a especializarte en esto, eres una voz calificada y bueno, pues obviamente queremos seguir aprendiendo. Por parte del instituto hay un proyecto con Cecilia de crear un área específicamente de la interculturalidad para efectos de poder avanzar, ya no solamente en lo teórico, sino
de qué manera podemos aportar como sociedad civil, exigiendo a las autoridades también que lo tomen como una política pública seria, ¿no? No se trata de temas de gallinas, como mencionaba, se trata de personas con dignidad y con pocas herramientas para sobresalir. Pues Cecilia, muchísimas gracias. Tus palabras de cierre. Pues muchas gracias a todos por su atención. Espero haber dejado como una semilla de inquietud de acercarse a este tipo de temas, ¿no? No solamente desde lo jurídico, sino también desde lo educativo, desde el tema de la salud, ¿no? Y también comentarles que los procesos que me han tocado acompañar en Oaxaca estos últimos años, se puede hacer política pública con un enfoque intercultural y no solo se puede hacer, sino se puede implementar, ¿no? Hay veces que nos toca acompañar, otras veces que nos toca crear las condiciones, ¿no? Desde el servicio público, otras desde el litigio, una exigencia, ¿no? De integrar estos enfoques. Les dejé ahí mi número, cualquier cosa, ahí pueden contactarme. Y de verdad, pues muchas gracias, doctor, como siempre, por la oportunidad y a todos por su participación, su interés, y su atención. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cecilia, y a todos y a todas, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Que descansen. Gracias.